Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos comunidad betaneña a otro programa de Perlas Saludables, programa que se realiza en conjunto entre AUPABE Televisión y la ESI Hospital San Antonio de Betania. Hoy el presentador que comúnmente está, el doctor Julián, pues por fuerza mayor no pudo acompañarnos. Sin embargo, hoy voy a estar yo presentando este programa tan importante y del que esperamos tomen atenta nota. Me encuentro en este momento con Juan Carlos Bustamante, psicólogo de la ESI Hospital San Antonio. Ya ha estado en programas anteriores. Juan, bienvenido nuevamente a este programa. Muchas gracias, Gabriel, por el espacio y a todos los televidentes por sintonizarnos el día de hoy. Bueno, Juan, hoy vamos a hablar de algo que es muy importante en el diario vivir, no digamos solamente de Betania, sino de Colombia en general, también del mundo, que es hablar justamente de la situación de la drogadicción, la diferencia entre una droga y un medicamento. Muchas personas puede que no tengan eso claro, ¿cierto? Vamos a tocar varios temas, puede que el tiempo del programa no alcance, sin embargo, vamos a hacerlo hasta donde el tiempo en televisión nos dé, ¿cierto, Juan? Hablemos primero de qué es una droga. Bueno, Gabriel y televidentes, para poder definir la droga tenemos que empezar a definir lo que es un fármaco, ¿cierto? Los fármacos son como un grupo grande donde entran todas las sustancias que ingresan al cuerpo y generan algún tipo de alteración. Esas alteraciones pueden ser físicas, psicológicas o cognitivas y emocionales. Entonces, cuando hay una afectación de ese tipo, eso se va a conocer un fármaco. ¿Qué es lo que sacamos de allí? La comida, ¿cierto? Porque la comida va a generar alteración. Si yo como, tengo una alteración. Si no como, tengo otra alteración. Y la vamos a ver emocional, física, en fin. Normalmente a los que, por ejemplo, les da mal genio cuando tienen hambre. Claro, eso es un claro ejemplo de cómo, por ejemplo, la comida genera unas alteraciones allí. Pero entonces, para tenerlo en cuenta, esas alteraciones que nosotros vamos a vivir, entonces tienen ese componente. Cuando es un fármaco, es una sustancia que ingresa al cuerpo, cualquiera, menos la comida que genera ese tipo de alteraciones. Entonces están los estados alterados de conciencia, está un cambio físico, en fin, en general que vamos a encontrar. Cuando vemos entonces ese grupo grande, que son los fármacos, hacemos una división. ¿Listo? Entonces dentro de esos hacemos una división transversal y decimos, bueno, el medicamento y la droga. Entonces, para poder entenderlo, hacemos un paralelo. ¿Quién me receta a mí el medicamento? Entonces, un médico. ¿Quién me receta? ¿Cuál es la finalidad de ese medicamento que me mandó el médico? Me lo mandó para trabajar o tratar una dolencia, una situación. Es decir, tiene una finalidad terapéutica. Algo específico. Algo específico. Y la tercera condición es que ese medicamento tiene un tiempo de uso, es decir, hay un tiempo determinado para poder ser usado con unas condiciones. Normalmente en las fórmulas lo que dice, tome tantas pastillas de tanto por 15 días, claro, por 8 días. Entonces de pronto muchas personas que nos van a ver van a decir, bueno, pero es que yo tengo una enfermedad crónica, entonces yo tengo que tomar un medicamento constantemente, pero cumple las primeras dos condiciones, ¿cierto? No, y también el médico le dijo, usted tiene que tomar tal pastilla en la mañana, tal al mediodía, claro, tal en la tarde, así sea pues por mucho tiempo. También hay unos tiempos de uso importantes allí. Pero bueno, entonces vamos a ir al otro punto. Entonces, cuando hablamos de droga, hablamos de ese mismo fármaco, pero ese fármaco, ¿quién me lo envió? ¿O quién me lo recetó? Nadie. Hay una prescripción, me lo da cualquier persona, simplemente porque sí. Hay una finalidad y esa finalidad no es terapéutica, sino que es recreativa, es decir, estoy detrás de una sensación que siento bajo una sustancia. Y por último, tenemos que, como cumple esas dos condiciones, también hay una tercera, y es que el tiempo, a diferencia del medicamento, no tiene un tiempo de uso específico. Es decir,
Una persona que es farmacodependiente o que es drogodependiente va a presentar ¿qué? Un consumo excesivo. Entonces no es, por ejemplo, se toma uno en ese momento, sino que son varios. Lo hace ¿para qué? Para sentirse bien, no para sentirse tranquilo. O sea que son las personas que consumen muchas veces o repetidas veces en el día para sentirse, digámoslo así, bien, como usted lo dice, de manera recreativa. Es que pensemos solamente en algo y es, eso es, por ejemplo, en el alcohol, que es podríamos llamarlo en ese caso, una droga, ¿cierto? Legal, pero es una droga que se consume. Como el cigarrillo. Claro. Como el cigarrillo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se da? Primero, ¿quién te lo recetó? Nadie, ¿cierto? Te lo dijeron, tomarte uno, fumar, en fin, no te lo recetó nadie. No tiene una finalidad real. Me hace sentir de X o de Y manera, pero no es una finalidad que me va a ayudar, ni es una finalidad terapéutica, o sea, no es para un cuidado. Y por último, tiene otro efecto importante y es que no tiene un tiempo de uso. De hecho, hay abuso muchas veces de esa sustancia. Se van y se extralimitan. Los que se quedan 1, 2, 3 días derechos tomando alcohol. Claro. Entonces, desde ahí entramos como en toda esa parte de lo que son los fármacos y lo que son las drogas, ¿cierto? Pero no solamente las personas se quedan ancladas, por ejemplo, a lo que es el consumo de drogas. Hay múltiples adicciones. Entonces, también eso entra dentro de las adicciones importantes que hay que revisar, sobre todo en estos procesos de la campaña que estamos haciendo sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el manejo de las emociones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces desde ahí nosotros vemos que la interacción que se tiene, las emociones van a generar un efecto importante sobre ese consumo que se empieza a presentar desde allí. Entiendo. Ya que mencionas el nombre, Juan, de esta campaña, me llama la atención ese final del nombre, o sea, que dice el manejo de emociones. ¿Qué tiene que ver esto en parte con consumo de drogas? Bueno, yo creo que es muy importante esa pregunta, Gabriel, porque hay que entender cómo empieza, por ejemplo, las adicciones. No solamente el consumo de las sustancias psicoactivas, que es a lo que más le prestamos atención, pero sí, por ejemplo, otras adicciones como la ludopatía, que es la adicción al juego. A los juegos de azar. Sí, o a los juegos, videojuegos también se da. Adicción al sexo, ¿cierto? Adicción a la comida, adicción a no comer, también se puede dar ese tipo de adicciones, es decir, a la imagen. Hay varias adicciones que se empiezan a presentar justamente desde allí. ¿Qué es lo que sucede? Las adicciones tienen dos componentes importantes. Hay uno que es el componente emocional y otro que es el componente físico, fisiológico. ¿Cómo así? Hay un tipo de adicción que se llama adicción psicológica a las sustancias. Las adicciones psicológicas de las sustancias son aquellas que se dan con motivo de una repetición de una situación placentera que yo estoy viviendo. A ver, se los voy a explicar. Nosotros tenemos algo que se llama el sistema límbico, y ese sistema límbico lo que hace es un sistema de recompensas y castigos. Nos muestra cómo se maneja, cómo nos manejamos nosotros como seres, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona? Cuando yo hago algo positivo, ese sistema límbico libera unas dopaminas, es decir, libera algo en mi proceso cognitivo y aprendizaje, en mi sistema nervioso, y me hace sentir bien. Entonces, por ejemplo, yo como y me siento bien, no como y me siento mal. Entonces empieza a condicionarnos. Me quemo con una vela, me siento mal, hay un aprendizaje de que no tiene que hacer eso, no debe hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces digamos que hay unos cambios allí, y a partir de ahí tomo unas decisiones. Entonces, las cosas buenas las repito, las malas no las vuelvo a hacer. Ahí se aprende eso en el cerebro. Se llama el sistema, ese es el sistema límbico, es una de sus funciones. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Cuando yo tengo una sensación que me genera cierto placer o me genera cierta sensación agradable, intento repetirla. Y la repito y la repito. Entonces, y no hay un control, normalmente no hay un control sobre esa sensación. No, normalmente no hay un control. Pues de hecho las personas que tienen este tipo de adicciones psicológicas dicen, yo puedo dejar las cosas cuando quiera. Entonces le pregunta, bueno, ok, ¿por qué no la dejas? No, porque no quiero. Pero entonces se van escudando justamente en ese tipo van de tapándose o generando excusas o pretextos sobre eso. Como... Es porque realmente no quieren también. Porque es que finalmente ahí donde se da la adicción. O sea, es una sensación compleja de dejar porque es placentera. O sea, me gusta.
Y si me gusta es difícil dejarlo. Entonces por eso empieza a darse una adicción psicológica. Esta adicción psicológica, ¿cómo se puede empezar a experimentar? Por ejemplo, con el alcohol. Yo les colocaba en algún programa un ejemplo muy interesante. Era, bien, por ejemplo, en el alcohol, imaginemos que hay una fiesta. Y en esa fiesta va un chico tímido. Digamos que ese chico va a tener unas sensaciones físicas. Pues obviamente la timidez. Entonces, ¿qué va a generar? Taquicardia, sensación de angustia y demás que hace. Hasta mareos, no falta el que se maree por el susto. Pues claro, se enfrenta a su timidez. De hecho, usualmente los hombros son erguidos, pues son hacia adelante, la postura va a mostrar mucha inseguridad, en fin. ¿Qué va a pasar con él? Digamos que, imaginémonos algo, esa persona está en una situación donde hay mucho alcohol a su alrededor. Y va a intentar, ese ejemplo, lo recuerde, se lo voy a tomar de un psiquiatra de Carisma. Y entonces él contaba ese ejemplo más o menos así. Llegaba y veía, por ejemplo, una chica que le llamaba la atención. Y cuando veía a la chica que le llamaba la atención, pues él intentaba con todas sus fuerzas ir a hablar con esa persona. ¿Sí? Pero no era capaz, por su timidez, por su sensación, porque se le enredaba la porque era lengua. complicado. Y aún así, cuando lo lograba, la chica leía todo ese lenguaje no verbal de él y le decía, no, ¿cierto? Vamos a bailar, no. Pues la forma en que lo mostraba, la falta de seguridad, todo eso, hacía que tomara otra decisión. Entonces, en esa misma fiesta, imaginémonos que el chico va y se sienta en algún lugar y en ese lugar le empiezan a ofrecer alcohol, ¿cierto? Entonces aparece el amigo, el primo, el familiar y le dice, ve, no se sientas mal por eso, tomarte un trago. Digamos que esa persona se va a tomar el primer trago de aguardiente en su vida. Se lo coloco en esos términos porque es como la droga más comúnmente aceptada. Entonces esa persona se toma el trago de alcohol. ¿Y qué va a empezar a sentir? Primero una sensación horrible porque es el primer trago de alcohol que se toma en su vida. Es que realmente el licor cuando se toma por primera vez no sabe bueno, o sea, sabe feo, pero las personas por algo siguen tomando y siguen tomando. De hecho, mucho de lo que va a pasar es que él va a decir, ¿por qué se toman esto que sabe tan horrible? ¿O por qué les gusta tanto? Pero después de un tiempo, unos minutos, va a empezar a sentir el efecto del alcohol. Es decir, el alcohol genera una sensación de desinhibición en el cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Al tomarse otro, él va a sentirse mucho más tranquilo y más relajado, producto de la misma interacción de esta sustancia con el cuerpo. Cuando él va y se va donde la chica y le dice, bailamos, ya su postura cambió, su forma de hablar cambió, su sensación de seguridad cambió porque está desinhibido, es decir, no le da pena hacer el ridículo. Para la comunidad desinhibido es como más suelto, como más libre. No le da vergüenza hacer el ridículo, ¿cierto? Y se para allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando él le dice, y la chica lee todo ese lenguaje no verbal en él, la chica acepta. Y si no acepta, ya él la tiene en la mitad de la pista. Entonces ya está bailando. ¿Qué va a pasar allí? Su cerebro, lo que hablábamos al principio, su sistema límbico, va a indicar algo muy interesante. Ahí hubo un aprendizaje. La reproducción se puede anclar. Más fácil. Entonces su cerebro va a liberar más dopamina. Le va a decir, eso fue algo bueno que hicimos. ¿Qué va a pasar? Esa persona va a ligar todo lo que tiene que ver, probablemente, no siempre, pero probablemente, todo lo que tiene que ver con la parte reproductiva, es decir, la interacción con otras. Sí, la parte reproductiva es hablar con una persona del sexo opuesto, que tenga ese gusto, del mismo sexo, pero que tenga como ese gusto, ¿cierto? Eso. Entonces va a ligarlo a esto, o más aún, también lo encontramos, ese caso es muy común, va a encontrar que la persona para poder bailar necesita tomar. Muy importante, qué pena Juan que corte en este momento pues el ejemplo, pero hasta acá pienso que este ejemplo ha estado dándole muchas luces a la comunidad que nos está viendo en este momento sobre el tema que estamos tratando. Vamos Juan a un corte de comerciales, ya regresamos, no se muevan de sus casas.
Yo soy comunitario cuando coopero para conseguir un ambiente sano en el municipio. Unidos podemos mejorar la convivencia ciudadana. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria. Regresamos, comunidad betaneña, en este tema tan importante justamente que es el consumo de drogas, y el psicólogo Juan nos está haciendo esa conexión con la parte del manejo de las emociones. Estamos entonces en un ejemplo muy importante donde estamos tomando a un chico que está tomando por primera vez alcohol y por qué podría seguir consumiéndolo, ¿cierto? Juan, continúa entonces. Sí, claro, entonces digamos que este chico entonces aprendió allí, su cerebro aprendió y ancló eso. Entonces se va a encontrar que hay personas que para poder bailar necesitan tomar. Le dicen, vamos a bailar. No, es que yo tengo que tomarme unos traguitos y luego bailamos. O voy a tratar de hablar con una chica que me genera cierta sensación de deseo, en fin, como lo sienta. Entonces, ¿qué va a necesitar? Alcohol para poder ir y poder hablar con esa persona. Entonces se va a anclar. ¿Qué va a pasar allí? Pasaron varias cosas. Uno, hay una dependencia del alcohol hacia esos procesos específicos. Exactamente. Entonces no va a ser disfuncional porque no va a generar un problema todavía, pero siempre lo va a necesitar. ¿Qué va a pasar? Si él no consume, no va a ser capaz de hacer esas cosas, a no ser de que se entrene y trabaje sobre eso. Es decir, ponga de su parte para mejorar ese tipo de situaciones. Y digamos que si todas las noches va a estar en una fiesta, significa que todas las noches va a consumir licor. Lo que pasa es que así va a empezar, o sea, así va a ser el efecto psicológico. Lo que pasa es que después va a venir el efecto físico, y es que va a necesitar cada vez más. Por ejemplo, el alcohol tiene una dependencia negativa, y es que inicialmente las personas empiezan a consumir mucho alcohol, y luego empiezan a consumir menos alcohol y a quedar en el mismo efecto. Y es muy delicado de trabajar ese tipo de adicciones. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahí, para tenerlo en cuenta, entonces, es una persona que ya es totalmente dependiente al alcohol, se emborracharía solamente tomándose un trago de alcohol. Hay casos en los que se llegan. O sea, no es que vamos a decir que entonces que las personas adictas solamente llegan ahí, no. Hay personas adictas que consumen mucho alcohol. Pero hay fases de la adicción en las que la persona tiene una dependencia diferente hacia ese medicamento, hacia esa droga. Entonces ya con una sola copa de alcohol ya están borrachos. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene unos efectos allí interesantes, pero que no vamos a analizar en este programa el día de hoy. Bien, ¿qué va a pasar entonces desde allí? Va a empezar un proceso, y es el proceso emocional que está detrás del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿cuál es el proceso emocional que está detrás de todo esto? Las emociones, digamos que una forma de definir las emociones es como un proceso de adaptación. Es decir, yo me tengo que adaptar a un montón de situaciones, y las emociones me permiten a mí adaptarme a esos procesos. Ejemplo, el miedo. Si yo tengo miedo de un depredador, corro. Un león me va a comer, corro. Si no tengo miedo, el león me come, porque no corro ni hago nada. El león se queda ahí y me muerde. En fin. ¿Por qué se dan entonces esas emociones? Vuelve lo mismo, porque es un proceso de adaptación que me permite a mí manejarlo. ¿Qué pasa? A veces que nosotros no sabemos qué hacer con las emociones, y entonces al no saber qué hacer con las emociones y no dar una respuesta a esas emociones que tenemos, empezamos a generar problemas en esos ciclos de adaptación. Entonces eso me genera unas sensaciones importantes a mí, que luego me van a llevar a mí probablemente a iniciar un proceso de consumo. Ejemplo, la persona, vuelve con el mismo ejemplo del alcohol, la persona que terminó con su pareja y se pone a tomar. Entonces tú le preguntas, ¿por qué estás tomando? ¿Para qué estás tomando? Para no sentir la sensación que estoy sintiendo. Es decir, para sustituir una sensación por otra. Para cambiar prácticamente la tristeza por otra cosa que genere el alcohol. Exacto. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos buscando otras formas de adaptarnos que no son naturales. Es decir, que no permiten que yo realmente tenga un proceso de adaptación adecuado. Entonces, si usted lo va a encontrar en las mayores de las adicciones, hay unos sentimientos de por medio bien importantes allí. Es como la persona que se practica cutting en un momento determinado. Es como las personas que tienen problemas o, digamos, que tienen dificultades con la parte de la alimentación. Entonces, ejemplos así. ¿Por qué? Porque intentan sustituir una emoción con una sensación que se tiene. Listo, sin decir que eso va a funcionar o no va a funcionar, porque no es la discusión, sino que empezamos a tener procesos allí. Entonces, ¿qué va a pasar? Las emociones son unos importantes, digamos, llamémoslo así, catalizadores,
cuando no las sabemos manejar de las situaciones de consumo. Es decir, no sabemos manejar esas sensaciones y entonces desde ahí van a empezar un proceso difícil que puede llevar a que consumamos nosotros. Es muy importante algo que tú mencionabas en este ejemplo, y es que con el consumo de cualquier sustancia, cualquier tipo de droga, se estaría generando algo antinatural, o sea que no es normal, sino dado por este tipo de drogas, por este tipo de sustancias, que estaría generando algo que quizá esa persona nunca había llegado a sentir, como lo has dicho ya en estos dos ejemplos. Claro, es que hay unas sensaciones que entonces se empieza a sentir. Pues de lo mismo, si siente una sensación placentera, el cuerpo lo va a intentar repetir. Pero también está la forma de sentir la necesidad de sustituir una sensación, y esa sensación la va a sustituir producto de otra. Es decir, tengo una tristeza, no quiero sentir la tristeza, hago esto para no sentir eso que me genera ese tipo de efectos. Listo. Siento una felicidad muy grande, pues esa casi nunca pasa, pero entonces para no sentir esa felicidad cambio la emoción por otro. Simplemente por el ejemplo, pero usualmente es a esas sensaciones que son mal llamadas negativas, ¿cierto? Porque realmente no existen esas emociones negativas. Recuerden, son procesos adaptativos que la persona tiene que vivir. Entonces nosotros, ¿qué hacemos muchas veces? Nos brincamos esos procesos adaptativos por lo inmediato que queremos que sean las cosas, ¿sí? Por no sentir esas sensaciones, y empiezan a aparecer ese tipo de situaciones relacionadas justamente con las adicciones, con esas situaciones que vivimos, con las emociones que tenemos allí. Entonces es como un ciclo que empieza a relacionarse entre sí. Una forma de evitar entonces este consumo, frente a lo que usted dice, saber el manejo de las emociones, es la llamada, creo que tú tienes mucho conocimiento de esta, que es la inteligencia emocional. Saber con nombre qué es lo que yo estoy sintiendo, así sea pues desde pequeños, que tengan conocimiento de qué es lo que estoy sintiendo y cómo puedo manejar ese sentimiento que tengo, porque muchas veces muchas personas no saben qué es lo que sienten, no saben cómo manejarlo, y llevándolo pues como esos ejemplos que usted tomó ahora pues, que nos dio pues a la comunidad y a mí en este programa, de consumo alcohol porque quiero dejar de sentir esto, ¿cierto? En ese ejemplo. Entonces esa podría ser una forma de evitar, por ejemplo, estos consumos. Lo que pasa es que, digamos que identificar las emociones es un paso importante. Saber qué hacer con ellas también es un paso también importantísimo de allí. Te lo voy a poner así como un ejemplo. Piensa por un momento en una situación cualquiera, y esa situación te pone triste, o te pone feliz, o te pone enojado, o en fin, te pone con alguna emoción. Lo primero que vas a empezar a pensar es en las emociones. Entonces vas a decir, ¿qué es la tristeza? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué hace una persona triste? ¿Qué hace una persona feliz? ¿Qué hace una persona enojada? Lo que usualmente contestan es: una persona triste llora, una persona enojada frunce el ceño, una persona feliz se sonríe, una persona enamorada, ¿qué hace? Una persona con miedo, ¿qué hace? Una persona con asco, que es otra emoción, ¿qué hace? ¿Sí? Una persona triste en realidad solo debería llorar. Una persona con esa sensación. Entonces, claro, ahí radican gran parte de los problemas, y es, no sabemos qué hacer. Ni primero no sabemos qué estamos sintiendo. Si yo le pregunto a una persona qué siente, me dice, es que yo pienso que, ¿cierto? ¿Usted cómo se siente entre esa situación? No, yo siento que debería cambiar. Pues uno no siente que debería cambiar. Uno se siente feliz, enojado, triste, con miedo, en fin. Puede intentar cambiarlo, claro, pero uno no tiene claras esas emociones, las confunde mucho con lo que va pensando. Y luego de eso, una vez que lo identificamos, tenemos un gran problema, porque no sabemos qué hacer. Entonces, si sabemos qué hacer, empezamos a pensar que es malo. A veces uno necesita llorar, a veces uno necesita enojarse, a veces uno necesita reír. Y eso ayuda a disminuir mucho ese riesgo. ¿Desde dónde se empieza a disminuir? Desde los hogares, cuando nos enseñan qué hacer con las emociones, cuando nos enseñan cómo lidiar con ellas, cuando nos enseñan que sentir las cosas no es que esté bien ni que esté mal. Un ejemplo negativo, lo pongo en este momento, se me viene a la mente, es cuando el papá le dice al niño, es que usted no puede llorar porque los hombres no lloran. Eso
es un ejemplo sumamente complejo que además perpetúa el machismo, ¿cierto? Y genera un montón de problemas emocionales, porque entonces solamente la persona usualmente va a va a llorar cuando está bebiendo. ¿Por qué? Porque se va a desinhibir y va a generar un proceso complejo allí. No siempre. También hay personas que van a reprimir las emociones, van a haber un montón de ejemplos, pero si lo anclamos, probablemente el alcohol podría empezar a presentarse ese tipo de situaciones. Es decir, que el alcohol, en una persona alcohólica, por ejemplo, con ese tipo de situaciones, esté anclando el alcohol como una forma de escape y una forma de poder empezar a sentir lo que no puede sentir normalmente, porque los hombres no pueden sentir. Hablando de este ejemplo donde el padre, ahí que ya lo decíamos, de manera machista, dice es que los hombres no lloran. Claro, pero muy importante también eso de existen los sentimientos. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la escuela, en mi época escolar, y recuerdo que lo único que me enseñaron a mí de las emociones fue cómo se llamaban, y me colocaron unas caritas que le decían a uno más o menos, identifique la emoción. Pero realmente eso no es una emoción. Esta carita que está haciendo, esta carita que está haciendo y esta carita que está haciendo. Eso realmente no es una emoción. O sea, realmente nos muestra más o menos qué espera la sociedad que nosotros hagamos con las emociones. Pero no muestra ese trasfondo de qué debería hacer esa persona para empezar a sentirse un poco más tranquila, o sentirse mejor, o sentirse más adaptada. Yo diría que esa es la palabra, la adaptación a una situación. Es muy sencillo pensar en esa adaptación. Si yo estoy jugando fútbol, me dan un golpe con un balón, ¿qué tengo que hacer yo? Sobarme. Sí. Si dolió muchísimo, llorar por el dolor. Sí, porque es una forma de adaptarme a la situación. Después de que yo me sobé, hubo una producción de endorfinas, todo eso mejoró y seguí jugando. Pero es esa posibilidad que tengo yo de darme, de sentir las cosas, que es una parte importante para todo esto. Muy bien, Juan. Ya hablando entonces luego de todos estos ejemplos, muy importantes dárselos a la comunidad para que entiendan por qué el manejo de las emociones está ligado al consumo de drogas. Hablemos entonces, para terminar este programa, Juan, sobre esta campaña que está iniciando en la ESE Hospital San Antonio, la prevención del consumo y manejo de emociones, ¿cierto? Bien, inicialmente nosotros vamos a trabajarlo. Este programa es una de esas estrategias que vamos a usar, pero también tenemos información, ¿cómo lo llamaremos? Impresa, que nos va a ayudar mucho como para entender un poco como la parte de algunos mitos sobre las sustancias psicoactivas. Y en las páginas de Facebook de la ESE Hospital y la página del hospital en general, de la página web. Todo eso que entonces vamos a tener nosotros en cuenta desde allí son estrategias para empezar a manejar ese tipo de situaciones que se van a presentar desde la parte emocional, entendiendo que, como les decía, las emociones van a estar allí presentes y que nos van a ayudar también a disminuir esa posibilidad de un consumo en un momento determinado. Claro que sí. Esta campaña va dirigida tanto a jóvenes como a padres de familia. Esta campaña va dirigida, yo diría que a la sociedad en general, ¿cierto? Porque eso es un tema que es para todos, aunque en los lineamientos que tenemos de salud pública, pues tienen un público objeto, pero digamos que la idea es que eso impacte de una forma general a todo el personal que tenemos a nuestra disposición. Muy bien, Juan. Entonces es muy importante que la comunidad esté pendiente a partir de este programa, que es una de las estrategias que se van a lanzar en esta campaña. Muy importante esa charla que usted nos dio sobre cómo se pueden manejar esas emociones y cuál es la relación con disminuir el consumo de drogas en nuestro municipio. Muy importante también esa diferencia. ¿Qué es un fármaco? ¿Qué es una droga? ¿Cierto? Que esa estuvo al principio del programa. Si ustedes están viendo este programa ya pues llegando al final, porque ya estamos terminando, los invito a que lo vean en la página de YouTube de AUPABE Televisión y en la página de Facebook tanto de AUPABE Televisión como de la ESE Hospital San Antonio de Betania. Juan, muchísimas gracias por estar hoy en este programa. A ti por la invitación y a todos ustedes por su sintonía. Entonces nos vemos, comunidad betaneña y comunidad en general que nos ven en el suroeste antioqueño, en un próximo programa.